¿Qué tal, amigos de la Diócesis de Aguascalientes? Les saluda el Padre Rodrigo Macías Mora, actual coordinador de la Pastoral de la Comunicación, y me da mucho gusto recibir nuevamente aquí en el estudio a Monseñor Ricardo Cuellar Romo, ya la tercera ocasión, Monseñor, que nos acompaña. Le agradecemos muchísimo. Bienvenido. Muchas gracias, Padre Rodrigo. Para mí también es una alegría estar con todos ustedes en un tercer momento para hablar del Papa León XIV. El día 21 de abril del 2025 nos despertábamos con esta noticia muy sorpresiva de la muerte del Papa Francisco. No era ningún secreto que la salud del Papa ya tenía años con muchos problemas, pero lo habíamos visto por los videos, en la bendición en la plaza. Todavía hizo un recorrido y de pronto nos dicen: el Papa ha muerto, ¿no? Y con todo esto viene un tema sobre los puntos, los temas que quedaron en el escritorio del Papa Francisco. Sabemos que el Papa Francisco impulsó muchas cosas a lo largo de su pontificado: la transparencia financiera, la reforma de la curia, habló mucho del cuidado de la casa común, de la ecología, del cambio climático, de todo este tipo de cuestiones. Desde su perspectiva, Monseñor Cuellar, ¿qué temas quedaron unos en el tintero del Papa Francisco y otros temas que fue abriendo paso, ¿no? El Papa Francisco, pero con su muerte, pues ahora seguramente le tocará al Papa León retomarlos. Sí, mire, yo creo que el Papa Francisco abrió muchos frentes de carácter táctico o estratégico, pastoral. Realmente, en términos doctrinales, pues no hubo cambios. Más bien se empezaron a radicalizar posturas aún dentro de la Iglesia por ciertas posturas del Papa, por ejemplo, para incluir mujeres en altos dicasterios de la Santa Sede, o para poner una gobernadora del Estado del Vaticano, mujer, para, como él dice, bendecir a los que deciden tener una pareja del mismo sexo, justificando, diciendo: ¿quién soy yo para juzgarlos? Y yo no bendigo la estructura familiar fuera de la tradicional, pero no puedo dejar de bendecir a las personas aunque estén en una situación irregular, de acuerdo a la doctrina de la Iglesia. O sea, el Papa no fue un progresista que rompiera con la tradición, más bien es un conservador de la integridad de la doctrina, pero tratando de adoptar o adaptar el lenguaje bíblico, el lenguaje del Evangelio, a las circunstancias actuales. Se ha enfatizado mucho entre extremos. Creo que toda la vida en las comunidades humanas se trata de polarizar los de fuera, los de dentro, lo exterior, lo interior, la persona o las estructuras, los de derecha o los de izquierda, el conservador y el progresista, los principios o la ideología. Una iglesia más es adentro, una iglesia más es afuera. Y una iglesia más hacia afuera frente a los no católicos en diálogo ecuménico, o frente a los de otras religiones con el diálogo interreligioso. O sea, hay mil situaciones que ponen al hombre, creo que de todos los tiempos y de todos los colores, como en tentación de polarizar. Y creo que
el gran trabajo de León XIV va a ser mantener equilibrios no tácticos ni estratégicos, sino para que se conserve los auténticos valores del Evangelio, pero sin descuidar los nuevos escenarios, los nuevos areópagos en los que hoy tiene que abrirse paso el valor evangélico. Por lo tanto, en un sentido, pues yo creo que el Papa León XIV deberá ser profundamente tradicionalista, si por tradición se entiende la fidelidad del Evangelio. En ese sentido, todos los que creemos en Cristo somos profundamente conservadores y lo llevamos como un orgullo de conservar el patrimonio de fe auténtica en Jesucristo y recibirlo según lo ha transmitido la fe de la comunidad cristiana a lo largo de 20 siglos y llevarlo a un lenguaje más inteligible al hombre de hoy. En ese sentido somos sensibles y, por lo tanto, profundamente progresistas. Uno de los puntos que más llevó adelante el Papa Francisco fue el de la sinodalidad. Sí. Él abrió mucho esto del camino sinodal. Y sabemos que en la iglesia, pues este tema fue muy bien recibido por algunos sectores y por otros fue recibido con cierta cautela. El Papa León XIV, cuando fue electo y da su primer saludo a los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, habla de una iglesia también sinodal. ¿Qué retos tiene el nuevo Papa frente a este camino por el que ha guiado el Papa Francisco con relación a la sinodalidad, Monseñor Cuéllar? Bueno, la sinodalidad es un tema aparentemente nuevo, pero es tan antiguo como la iglesia. Así es. La iglesia es un camino de fe uno con el otro. Significa caminar juntos. Antes de los concilios ecuménicos grandes, la iglesia se mantenía unida en la fe por los sínodos locales que se hacían. Y la sinodalidad fue como la praxis común. Clemente decía que el nombre de la iglesia es sinodalidad. La iglesia es comunión de fe para que caminen todos apoyándose unos a otros. En la peregrinación de fe no faltarán los obstáculos. Así es. Incluso las caídas. Es normal que el hombre que camina se canse, se fatigue, caiga. También Cristo cayó en el camino al Calvario, pero se levantó. Lo importante es caminar y avanzar juntos. Uno a veces tendría la tentación de querer avanzar más rápido porque tiene zanca más larga, intelectual o afectiva. Pero aquí el secreto es caminar juntos, atemperando mi paso ligero con el paso cansado del que viene unos metros atrás de mí, para que yo le ayude a caminar un poco más rápido al que está cansado. Y así ganamos todos, porque llegamos juntos. Somos peregrinos de esperanza, justamente por este año del jubileo de la esperanza. Pues la esperanza es caminar con ilusión juntos. El Papa, en su discurso también de toma de posesión, señaló que en nuestros tiempos vemos aún demasiadas discordias, demasiados antagonismos, demasiadas heridas causadas por el odio, por la enemistad. Y él dice: yo quiero ser servidor del hombre para caminar juntos y ayudarle a mantener su paso, su caminar, curando heridas, dando aliento, dando esperanza. Entonces, por eso el Papa creo que es un hombre profundamente humano,
sensible al otro, al que sufre, y dispuesto a caminar con el otro y respetar su paso. Por eso el Papa va a ser también un Papa que escuche mucho. Un Papa que, como él ha dicho también, yo quiero aprender con ustedes a pastorear al ejemplo de Cristo Pastor. Los papas del siglo XX han sido papas que han tenido que lidiar, y no solamente ellos, otros más, pero por poner un ejemplo, los del siglo XX, lidiar mucho con el tema de la guerra. Son pontífices que les han tocado conflictos muy significativos, las guerras mundiales y demás. Si vemos ahora, ya dando el brinco, el salto al siglo XXI, Papa Francisco también le toca hacer frente a situaciones de mucha tensión. Y llega el Papa León y se da cuenta que él, parte de su misión es ayudar a que la paz del mundo se logre, ¿no? No es ninguna casualidad que él haya querido saludar así. La paz esté con ustedes. Sí, él habló, la paz de Cristo resucitado. Así es. Esté con ustedes. Él quiere decir el cúmulo de bienes mesiánicos, que es la vida plena y la salvación de todos, esté con ustedes. Creo que es un saludo cargado de contenido y es también simbólico, porque en un mundo tan dividido hay mucha violencia, incluso en los ambientes más pequeños, en los círculos familiares. Las estadísticas hablan con preocupación de mucha violencia interfamiliar, a veces física, a veces nada más verbal, a veces simbólica, pero no deja de ser violencia. Frente a eso el Papa dice, la paz de Cristo resucitado. No es la paz del mundo, yo les doy la paz no como el mundo la da, sino la paz de Cristo resucitado es limpia. En ese sentido creo que el Papa va a ser un buen protagonista de la paz social en el mundo, porque no tiene intereses para negociar sobre territorios o bienes que interesan a una u otra parte. Cuando los conflictos se dan es porque las dos partes tienen intereses quizá muy explicables, pero muy limitados al tiempo y a los bienes que se persiguen en esa discusión de ambas partes. Cristo no trae ese tipo de paz, trae una paz limpia en cuanto que brota de la nueva vida, desde el corazón, desde la interioridad, y tiene como horizonte final la salvación integral, la vida plena y digna para todos los hombres, de cualquier incluso credo o partido de que se trate. Y es que la Iglesia tiene que ser un instrumento de paz en medio del mundo. Sí. Seguramente en la mente de muchos de nosotros está esa imagen que fue ampliamente difundida en las exequias previas a las exequias del Papa Francisco, en donde el presidente tanto de Estados Unidos como de Ucrania se sientan en la Basílica de San Pedro y hablan algo. Y es interesante pensarlo, la Iglesia puede servir para que el mundo alcance la paz. Y tengo entendido, por lo menos así lo he sido informado, no siempre las redes informan sobre cosas objetivamente reales, sino hacen hipótesis, conjeturas, haciendo elucubraciones que posiblemente se den mañana, pero no se pueden documentar como hechos ya reales, que incluso el Papa León XIV ha ofrecido el Vaticano como sede de diálogo entre las partes involucradas tanto en Israel, Palestina, como en Rusia, Ucrania. Así es. A mí me llama mucho la atención, Padre Rodrigo, la figura de un jesuita que llega a Papa
y de un agustino que llega a papa, porque tanto Ignacio de Loyola como Agustín, el africano, después obispo de Hipona, nacieron hombres fuertes, Sí. y pecadores, ambos, pero ambos se dejaron tocar por Dios en un momento de su vida, y uno dejó sus ambiciones de dominio militar y otro dejó sus ambiciones de inteligencia racional de todo, y dejaron su vida anterior llena de errores para convertirse en Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, y en Agustín de Hipona, que aunque no es el fundador del mundo agustiniano, pero sí el inspirador espiritual de las fusiones que hubieron en el siglo XIII del mundo agustino, que siguen teniendo como padre espiritual a Agustín de Hipona. Me llama la atención porque también eso es un elemento que se descuida. Simplemente uno es jesuita y otro es agustino. Sí, pero su procedencia fundacional no es casualidad, sino que tiene una lectura de contenido importante. Como diciendo, yo vengo del mundo del pecado de abajo. Todos hemos tocado esa triste realidad muy humana, porque bueno, el bautismo nos purifica, pero no nos libra de la concupiscencia del pecado que sigue existiendo en nosotros aún después de la justificación. San Pablo mismo lo decía, que es otro ejemplo de perseguidor acérrimo de la nueva religión cristiana, y se convierte en el predicador ejemplar. Y él mismo decía, pobre de mí, qué miserable soy. Siendo Pablo ya el converso, que sabía de los niveles de gracia que tenía, qué miserable soy. Hago lo que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera. Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quisiera. Sí, es nuestra carga humana. Creo que tanto Francisco como el Papa León XIV tienen esta experiencia humana y por lo tanto van a estar muy cerca de todo lo que aflija, de todo lo que lastime a la persona humana. El Papa Francisco no se cansaba de hablar de las periferias, Sí. pero cuando hablaba de las periferias no solo se refería a una cuestión como geográfica, sino hablaba de las periferias existenciales del ser humano. Y estas periferias existenciales del ser humano, el Papa León las conoce muy bien por su trabajo en Perú. Y también lo que tenemos noticias de él cuando fue superior agustino, él se dio a la tarea de ir recorriendo las diferentes comunidades de agustinos a lo largo del mundo. Qué importante que el nuevo Papa siga con ese interés de la mirada puesta en la periferia, en el que sufre, en el que está hecho, en el que la misma sociedad a veces lo hace a un lado, porque en el fondo, cuando se tiene el corazón puesto en ese tipo de realidades, pues se habla de una fidelidad también al mensaje de Jesús, Monseñor. Padre Rodrigo, muchas gracias por colocar este tema aquí en la mesa, porque es otro de los puntos que a veces tensionan. Así es. Así como conservadurismo o progresista o progresismo. Centro y periferia. A veces se tensiona porque se trata de desplazar el nuevo centro a la periferia. En la Navidad del año 45, el Papa Pío XII, al término de la Segunda Guerra Mundial, tiene un mensaje radiofónico, no había televisión todavía, y dice: América empieza a ser no periferia,
sino centro de la cristiandad, porque el centro se había colocado siempre en Europa. Y entonces el Papa, ya muy visionario, con mirada larga, la de Pío XII, empieza a ver que la periferia americana va teniendo mucha importancia. Esto se va acentuando cada vez más en la medida que el mundo se hace pequeño, en un mundo globalizado. Ahora sí, ya la periferia y el centro, como usted acaba de decir también, no se refiere nada más a lo geográfico. Así es. Sino también a lo existencial. Y sí puede hacer que haya mucha gente de Europa, el centro del mundo, de la civilización cristiana de 15 siglos, que se están volviendo muy periféricos. Hoy por hoy estoy leyendo un libro que se llama La época del vacío, un libro francés que habla mucho, con estadísticas en las manos, del vacío de mucha gente del primer mundo, europeos hablan, que está llena de tristeza, de soledad, de egoísmo, de estrés, de angustia, como que ya nada le atrae, le satisface y se vuelve como el hombre más solo, más vacío. Aunque tengan mucho dinero, aunque tengan mucho poder, aunque tengan todos los accesos al placer del turismo, etcétera, se sienten vacíos. Esas son periferias existenciales a las que hay que llegar. Así es. Al hombre de los centros geográficos, pero que tienen periferias existenciales llenas de necesidades. Y yo creo que también ahí el Papa actual es muy consciente, no nada más porque estuvo en la periferia, la pobreza más grande del norte de Perú, más de 20 años, y como obispo de Chiclayo 8, pero también porque participó de esas carencias, limitaciones de todo tipo, que no le dejaban de admirar y de engrandecer la sencillez, por ejemplo, o la fe ejemplar de los peruanos pobres. Hay un tema, Monseñor, que es muy actual y que el Papa Francisco también se pronunció. El tema del cuidado de la casa común. Laudato Si acaba de cumplir 10 años de publicación. Y el Papa León, pues también se espera que tenga un compromiso muy fuerte con este tema de la ecología, porque es una pena, pero cada vez sufrimos más las consecuencias del cambio climático. Aunque el Papa León al menos yo no he leído algo así como más estructurado de él sobre este tema, pero sí ha dejado entrever en algunas líneas esto, ¿no? Debemos de cuidar la casa común. Y me parece que es un tema, sí, para la Iglesia Católica, pero también para el mundo entero. Sí, yo creo que el Papa, muy en la línea de San Francisco de Asís, tiene la intuición y la responsabilidad de hacer un documento, Laudato Si, que en un primer momento sacude al mundo, pero que con el paso de los años se fue olvidando. Realmente los centros de poder que podrían poner elementos para que poco a poco se revirtiera el daño progresivo que se está dando, pues no hicieron nada. Le hicieron poco caso, como dicen los especialistas, a Laudato Si. Pero bueno, ahí es otro tema en el que creo yo que León XIV deberá insistir, pero también llevando a la conciencia de las personas lo mucho que pueden hacer para revertir esta destrucción climática, porque no solamente depende de los grandes,
las empresas, de los que manejan los residuos de las industrias, etcétera, sino también depende de todos nosotros, en el sentido de que si cada quien cuidamos el consumo de energía eléctrica, el uso de los reciclables, la basura, los depósitos diferenciados en los contenedores, etcétera, pues mucho tendremos que hacer ahí cuando hacemos reuniones familiares, cuidar eso poquito, pero que si cada quien hace lo poquito que le toca, la suma será muy grande. Sí, es un tema todavía abierto que hay que darle importancia, porque si no podemos llegar demasiado tarde. Así es. Monseñor, estamos llegando al final de este tercer programa en el que hemos querido conocer un poco más del Papa León XIV. Queremos agradecerle a usted porque se ha dado la oportunidad de estar con nosotros 3 días aquí en el estudio, y nos gustaría más adelante pensar en otro proyecto y proponérselo, porque siempre es un gusto escucharlo, Monseñor. Padre Rodrigo, yo soy el que agradezco a usted y a toda su audiencia esta oportunidad. Para mí es una alegría, no tanto porque sepa mucho de los papas, sino porque he tenido la oportunidad, por gracia de Dios, de trabajar muy de cerca, sobre todo cuando estuve en Roma, al frente del Colegio Mexicano en Roma, y cuando estuve en el CELAM, ya que por obligación los que trabajábamos en la Secretaría General cada año teníamos que viajar de Bogotá a Roma para informar de los trabajos del CELAM. Ahí me enteré de muchas cosas de la Curia Romana, también por mi trabajo en la congregación, en la Secretaría General del Episcopado. Tuve oportunidad de conocer muy de cerca a los obispos mexicanos. Para mí ha sido una gracia de Dios trabajar en esos ambientes. Creo que me ha ido bien, bendito sea Dios. He aprendido mucho, y eso que he aprendido, pues a mí me da mucha alegría compartirlo en espacios como este. Muchas gracias. Y a quienes hemos tenido la oportunidad de ser sus alumnos y de recibir esas clases de magisterio latinoamericano, pues era impresionante escucharlo, porque pues usted estuvo en las entrañas, por ejemplo, de ese documento de Aparecida, que tanto ha marcado la vida de la Iglesia en estos últimos años. Monseñor, muchísimas gracias. Gracias a usted y a ustedes que nos escuchan. Que Dios los llene de bendiciones y que tengan mucho éxito en todo lo que emprendan. Muchas gracias a todos.